Bien, Sol Córdoba. Primero tengo que agradecer tu amabilidad, tu gran sentido de ser anfitriona. Me siento como en casa, la verdad, a pesar de estar miles de kilómetros donde resido. Y pues nada, para mí la infinita gratitud por este espacio, por esta oportunidad de charlar contigo. Y pues a su vez, a través de la virtualidad, que la gente también conozca un poco más de tu vida, de tu arte y de tu sinceridad, por supuesto. Bueno. Bien, me gustaría que empecemos pues presentándote, me gustaría que te digas tu nombre y dónde naciste. Bueno, mi nombre es Sol Córdoba y nací en Quito, Ecuador, en el año 90. Muy bien. Quiero empezar como siempre con mis invitados. Para mí es muy importante hacer un resumen pequeño de cómo fue la niñez de Sol Córdoba y si esa niñez estuvo ya ligada a la música, ¿qué recuerdos te traen esta etapa de tu vida? De acuerdo. Bueno, tuve una niñez muy rica, así como estuve muy nutrida por el arte, por la música. Tuve una educación alternativa en donde no asistía al colegio formal, sino que hacía homeschooling y digamos que de este modo mis papás también como que cuidaron la educación y digamos las influencias que nosotros teníamos, ¿no? Y a través del arte, a través de la espiritualidad, fue como el lugar de nutrición básica, ¿no? Y mi cercanía a la música nació desde muy temprana edad, de manera súper intuitiva realmente. Siempre hubo música en mi casa, mi mamá cantaba, tocaba la guitarra, mi papá también, y mi papá también es poeta. Entonces había mucha cercanía a la poesía y a la música a través de ellos y a través de los artistas que ellos nos presentaban. Pero de forma intuitiva yo tenía una conexión con el canto y con la poesía porque me gustaba mucho jugar con las palabras, jugar con las melodías y expresar mis emociones a través de ellas. Entonces buscaba las palabras específicas, me encantan las palabras, la verdad. Buscaba las palabras específicas, las melodías que me ayudaran a procesar y entender, ¿no? Los procesos que uno como niño también vive, procesos fuertes, procesos profundos de alegría, de tristeza, y la música siempre fue mi medio de expresión. ¿Cuál fue o qué recuerdo tienes de la primera banda sonora que existía en tu infancia? ¿Qué música escuchabas a tu alrededor? Bueno, la primera banda sonora, siempre me va a venir a la mente Violeta Parra, porque me crié en un entorno del campo sureño chileno, ¿no? Entonces, las personas del mismo lugar tenían a Violeta Parra muy presente y también mucha de la música que ella tiene, digamos, viene de procesos que se viven en el campo, como es la siembra, la cosecha. Entonces, estuve muy cercana a la gente que vivía la música de Violeta Parra y a la música de Violeta Parra. Esa para empezar. De ahí Chico Buarque también, como alguien que recuerdo siempre estar escuchando en mi casa. También mucho jazz también, se escuchaba John Coltrane, Chet Baker. ¿Qué más podría ser por ese lado? Ella Fitzgerald, bueno, los grandes exponentes del jazz. ¿Y qué más? Y bueno, mis papás también inventaban sus pequeñas canciones. Entonces estaba también muy nutrida por pequeñas cancioncitas del día a día que escuchaba en la voz de mi papá o en la voz de mi mamá. Y creo que esas canciones también son parte de mi banda sonora de la infancia. Muy bien. Tus padres en esta etapa de tu vida en la niñez, ¿ya veían que tenías tú esta inclinación, esta cercanía con la música? ¿Y cómo era el proceso? ¿Te apoyaban, te incentivaban? Totalmente, totalmente. Ellos siempre creyeron en una educación que apoya los intereses del niño, más que nada. Que como muy afín a Montessori o a
Pestalozzi o ese tipo de educación. Entonces sí, veían que me inclinaba por la música y eran como, bueno, ¿cómo te ayudamos a que sigas desarrollándote? No sé, veían que me gustaba la pintura y lo mismo, ¿no? Entonces, sí, realmente recibí muchísimo apoyo, si podían como abrirme más puertas creativas, como, mira, escucha no sé, a esta cantante o escucha a este compositor, lo hacían, ¿no? Así que directamente, sí, recibí mucho apoyo. Qué bien. Me pregunto, ¿cómo era la relación, digamos, social, urbana o del entorno natural cuando vivías en el sur de Chile en esta época de la infancia? Bueno, tenían realmente una relación, bueno, con el campo, una relación súper directa. La cosa es que vivíamos bastante aislados. Entonces, realmente no teníamos tanto roce social, excepto cuando íbamos a ver una obra de teatro a la ciudad, que la ciudad más cercana era Concepción. Íbamos a la ciudad a ver una obra de teatro, o en ese tiempo mis papás también estaban muy activos con el teatro de títeres y a veces íbamos a festivales en otras ciudades. Entonces, por esos lados venía más como el roce con el entorno, ¿no? Como siempre desde el ámbito artístico. Y también desde el ámbito social, porque mis papás también hacían trabajo social en comunidades, en poblaciones, que se llama en Chile. Entonces también había como contacto por ese lado, ¿no? Como el trabajo artístico en comunidades y poblaciones. Ajá. Qué bien. ¿Cuándo llega el momento en que te toca dejar Chile? Ay, eso fue justo casi a mis 13 años. Y fue un momento muy duro porque, bueno, yo sí había viajado a Ecuador algunas veces y nací en Ecuador, ¿no? Pero no tenía recuerdos, digamos, de mi primera infancia. Conocí a Ecuador y todo, pero me pareció un mundo súper ajeno. Y también hay una cosa que no te conté antes, y es que nosotros ya habíamos empezado a salir del campo y vivimos un año en el pueblo, en un pueblo que se llama Hualqui, que también queda en la 8ª región en Chile. Y yo ya había empezado a tener amigos. Había empezado a tener como mi comunidad de amigos. Y claro, lo había formado desde cero porque estaba acostumbrada a estar mucho más aislada y me había costado mucho trabajo lograrlo. Entonces, también para mí fue un cambio muy duro porque fue un cambio como de estilo de vida, de cultura y también de mi primera tribu de amigos, digamos. Obviamente era preadolescente y, no sé, en esa edad es súper importante, ¿no? Esa tribu de amigos. Y ahí fue que, bueno, viajamos a Ecuador y para mí fue como un shock desde el punto de vista cultural. También el estilo de vida que llevábamos allá era completamente distinto. Y bueno, sí me sentí bastante perdida. Fue difícil. Sin embargo, a nivel musical, ahora lo puedo observar, me enriqueció muchísimo. Claro, porque te dio otro entorno sonoro, digamos. Totalmente. Y ahora mi música ya no suena como si hubiera seguido creciendo allá, ¿no? Muy bien. Sin duda, el cambio era brusco, el cambio de mundos, digamos, te enfrentaba hacia ti mismo, pero ¿cuál fue la primera impresión al estar en Ecuador? ¿Qué es lo primero que recuerdas que marcó mucho este nuevo retorno a Ecuador? ¿Qué marcó mucho? Bueno, el encuentro con las raíces. Creo que eso es lo que más marcó el regreso, ¿no? Porque a la final era el reencuentro de las raíces de mi papá, del cual yo recibí mucha información sobre Ecuador, sobre la magia que hay en Ecuador, pero nunca la había vivido. Y también la intensidad que hay en Ecuador, porque Ecuador es un lugar donde se crea mucho. Es un lugar muy creativo, es como que todo el tiempo está en movimiento. Hay otros lugares que son más estáticos. Este es como, se mueve todo. Y había escuchado sobre esto, pero nunca lo había vivido. Y también, por un lado, esa raíz, como la raíz de la tierra en sí, y por otro lado, la raíz familiar. Entonces, creo que eso fue la sorpresa más grande, debido a que a la final en Chile tenía unas raíces mucho más superficiales, por así decirlo. Las de acá eran como profundas. ¿A qué ciudad llegaste cuando viniste en este retorno a los 13 años de Ecuador? Bueno, primero fue un periodo chiquito en Quito, un pequeño periodo en Quito en donde nos encontramos con la familia de Quito y mis papás intentaron quedarse, pero fueron unos, no sé cuántos meses serán, pero cortito, mucho menos de un año. No sé, 6 meses, puede ser.
¿Se está grabando? Sí. Ya, 6 meses más o menos. Y después ya nos fuimos a Guayaquil, porque la familia de mi mamá, no toda, pero una parte de la familia de mi mamá vivía en Guayaquil. Entonces, realmente ahí fue la llegada, porque ahí ya fueron 3 años. Muy bien. Y digamos que ahí fue como el Ecuador, ¿no? Sentir como ya esto cambió. Claro. Ajá. Supongo que uno de los procesos más fuertes debió haber sido este contraste entre el homeschool y la escolarización, digamos, normal en Guayaquil. ¿Cómo recuerdas de este proceso? Totalmente, súper fuerte. De hecho, a nivel académico no era tan difícil. Creo que al final está todo hecho para que uno pueda como que seguir la corriente, ¿no? De los libros, todo viene en un programa, entonces no es difícil. Pero la parte social sí es difícil, porque, bueno, aquí hay una parte que es dura, pero realmente por primera vez me enfrenté al bullying, por ejemplo. Yo no conocía eso. Me enfrenté al bullying, me enfrenté a la competencia, me enfrenté a como un montón de desafíos que no conocía, ¿no? Eso para empezar. Sin embargo, yo justo fui a una escuela de monjas que era mixta y las monjas eran muy amigas de mi mamá, porque mi mamá perteneció a ese colegio en sus 2 últimos años del colegio. En Ecuador. En Ecuador. Wow. Sí, hay una historia de migración previa, la de mi mamá, ajá. Y ella colaboró mucho con ellas, hicieron mucho trabajo social, crearon una escuela de alfabetización, entonces nos aceptaron en ese colegio, que tenía mucho énfasis en la música y en el arte. Entonces yo en ese momento cantaba, pero no me podía acompañar en guitarra realmente. No tenía como una forma de sostenerme solita, ¿no? En la música. Y ahí justo decidí meterme al club de misa, aprendí a tocar guitarra. También me metí a un como club de danza contemporánea. Entonces digamos que por ese lado fue súper interesante porque fue compartir con otras personas. Claro. El arte. Procesos creativos. Exacto, procesos creativos. Y eso no lo había tenido antes. Y antes simplemente había sido yo sola y ya, con mi familia. Es muy interesante porque pues, me lleva a preguntar, y aunque el ejemplo que voy a dar no es real, pero si tuvieras un hijo o una hija, ¿tú apelarías al homeschool como una forma certera de educación? La verdad sí, 100%. Pero en comunidad. O sea, como creando esto junto a otros padres, para que los niños tengan también el intercambio entre ellos. Por supuesto. Yo creo que eso fue lo que a mí me faltó, pero por el lado de la educación, por el lado del cuidado de la información que le entregas a los niños, la cercanía con esa información, y sí, de algún modo como que puedes observar mejor lo que sucede, ¿no? Cuando haces el proceso en la escuela es complicado porque hay tantos niños, es difícil tener como algo personal, ¿no? Algo claro. Personalizado. Entiendo. Hay lugares que tienen un poco más personalizada la educación, pero en general es difícil. Cuando empiezas estos primeros procesos de entenderte a ti en un entorno nuevo principalmente, pero entenderte a ti también con la cercanía del arte y la música nuevamente, ¿ya te visionabas, ya sentías este deseo de sí quiero ser músico o todavía era una experiencia más de tu vida? La verdad es que el deseo de ser músico, bueno, realmente de ser cantante, como le dije a mi mamá a mis 9 años, lo tenía siempre. Siempre tenía la sensación de quiero expresarme a través de la voz. Y lo tengo claro desde que tengo 9 años, realmente. Ahora, en el camino de convertirme en músico, en cantante, en cantautora, me he dado cuenta que hay ciertos caminos que son más afines y que hay como formas en que me gustaría expresarme a través de la voz que son mejores para mí que otras, ¿no? Pero sí, la verdad es que siempre lo he tenido muy claro. Muy bien. Luego de Guayaquil, ¿cuál fue el siguiente paso en tu vida? ¿Venir a Quito, supongo yo? Sí, venir a Quito. Y como en Guayaquil ya había tenido como esta cercanía a la guitarra, también tuve un proceso de comenzar a estudiar música. Ya había creado mis pequeñas canciones, por así decirlo. Bueno, tenía un montón, pero eran súper simples, ¿no? Pero tenía un montón. Entonces llegué a Quito como que con mi maletita de canciones y mi guitarra. Y así fue como llegué y me presenté frente a el colegio, la gente del entorno, ¿no? Como la chica que canta y toca guitarra y toca sus canciones.
¿Y cuál era la principal diferencia que tú notabas en ese momento entre Guayaquil y Quito? Bueno, es fuerte, me viene de una a la mente como lo que estaba pasando en la juventud en ese momento, ¿no? Guayaquil de algún modo tenía como un desarrollo más rápido de la sexualidad, por ejemplo, porque ya había llegado como las tendencias como el reggaetón y ese tipo de música, y entonces estaba como mucho más exacerbado. En Quito todavía se guardaba un poco más las formas. Las formas, y por otro lado también como la intimidad se vivía de otra manera. Eso fue lo que yo noté como desde tener 16 años, ¿no? Pero igual creo que a nivel de el entorno donde crecí también creo que era básicamente una locura en todo el lado. O sea, como que todos estaban explotando, creciendo y descubriendo el mundo, ¿no? En este proceso de terminar, digamos, la escuela secundaria, ¿tuviste otros proyectos musicales a nivel individual o colectivo? Bueno, realmente fui yo con mi guitarra. Me juntaba con otras personas que hacían lo mismo, eso sí, y hacíamos como pequeños eventos en conjunto, como 2 cantautoras, 3 cantautoras. Al final de la adolescencia, digamos a mis 18, intenté integrarme como a diferentes bandas, pero al final no terminamos cuajando totalmente, entonces seguí sola, digamos. Este proceso digamos, seguir tu camino individual era más que nada porque no encontrabas de verdad un proceso que alimentara tu necesidad creativa, o simplemente era un deseo interior propio de que tú preferías estar en ese camino? La verdad, ahora que lo dices, me viene a la mente cuáles eran las opciones en ese momento, y aquí sí hay una cosa que tiene que ver mucho con el género, y es que las bandas que se formaban en ese entonces, y yo sé que muchas bandas siguen formándose de esa manera, era en su mayoría hombres y la cantante mujer. O solo hombres, digamos, y la cantante, ¿no? Había poco, digamos, cada vez hay más, pero había pocas mujeres que tocaran otros instrumentos, y estaba como muy definido el rol de la mujer dentro de un grupo musical popular. Ajá. Exactamente. Y a mí la verdad es que nunca me sentí cómoda con ese lugar. Nunca me sentí cómoda, y lo intenté. Como te dije, me intenté integrar a ciertas bandas y no me sentía cómoda con el lugar que se me daba. El lugar de la cantante, que es como la animadora y también es como la imagen atractiva del grupo. Y no tenía mucha afinidad con eso. Entonces empezaba algo, me empezaba a sentir incómoda y me terminaba saliendo y volviendo a tocar la guitarra, cantar, y ya. Así era como el camino, el proceso. ¿Aún recuerdas cuál fue el primer concierto que diste tú ya como cantautora solista en esta época? Supongo que fue en la adolescencia. Sí, totalmente. Sí, fue como algo importante. El concierto se llamó Canciones en Clave de Sol, que es muy obvio, pero a la vez, como mi nombre es Sol, era como un juego de palabras. Qué hermoso. Y claro, esa fue aquí en Tumbaco, de hecho, y fue en un lugar que se llama Café Arte, en el cual todavía sigo tocando algunas veces porque tiene un ambiente muy bonito. Y la gestora, que es la Azucena, ella tiene como una visión muy de apoyo a los artistas emergentes, y muy bonita. Ella también es como una persona muy bonita, entonces me abrió también el espacio. Eso fue a mis 15 años. Y bueno, vino todo el colegio, me fue súper bien. La verdad fue una sensación no, fue a los 16. Fue una sensación de plenitud, más que nada, de poder como expresar, ¿no? Expresar mi historia, expresar mis emociones, y que los demás también se sientan reflejados en ellas. ¿En ese primer concierto estrenaste canciones tuyas propias? Sí, solo canciones mías. Yo tenía ese paradigma de solo quiero cantar mis canciones, que luego ya aprendí que todo es válido, ¿no? Pero en ese momento tenía ese como, quiero solo cantar mis canciones. Esta etapa de la adolescencia sin duda fue marcando ya mucho más tu destino musical. A partir de que dejas la secundaria, ¿cuál es el camino que empiezas a ver para ti a nivel artístico y a nivel personal también, por supuesto? Bueno, como venía de familia de artistas y de buscadores, digamos, realmente en ese momento me conocía las carencias de ese mundo también, la dificultad. Entonces, primero no tenía visto realmente estudiar música. Estaba sentía que ya me iba bien, realmente.
es que uno es ingenuo, pero sentía que ya me iba bien y que podía seguir por ese camino, como yo empíricamente. Y ahí quería estudiar otra cosa, ¿no? En ese momento me metí a estudiar publicidad. No publicidad, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre específico. No me acuerdo el nombre específico, pero tenía otro nombre. No duré nada igual, por eso ni me acuerdo, como puedes ver, porque me di cuenta que mi camino se iba por la música. Y ahí me dediqué a estudiar canto con una profesora de jazz, Katy Elliott, que residía aquí en Quito. Hasta que ya empezó a nacer ya como las ganas de estudiar música, digamos, más formalmente, más ampliamente. Y ahí me mudé a Chile de vuelta y me puse a estudiar en ProJazz, que es una escuela como importante de allá. Y ahí tuve un conflicto también otra vez con la academia y la creatividad, ¿no? Yo siempre fui muy creativa, creaba mis canciones, buscaba los acordes que necesitaba. Obviamente buscaba que sean bonitas, que me gusten, ¿no? Luego las probaba con el público y veía si funcionaban. Y después, claro, entrar en un proceso académico en donde todo viene desde la teoría, ¿no? Que es una cosa bastante cuestionable. Viene desde la teoría, desde la partitura, y ahí fue donde empecé también a chocar, ¿no? Y ahí me empecé a sentir perdida y ya empecé incluso a pensar que la música tal vez no era en ese momento. Es muy interesante lo que me cuentas porque quiero tratar de entender, y tal vez eso es lo que me vas a ayudar ahora respondiendo. Es como si tú ya tenías todo el instinto de sentirte tú músico, de sentirte cantautora, de sentirte empoderada de tu propio arte. ¿Qué es lo que te motivaba a decir quiero estudiar? ¿Era la necesidad de aprender más o la necesidad tal vez de encajar en un estatus de músico? Sí, creo que por un lado, como yo había tenido una escolarización como diferente, que a la final igual terminé a distancia, como que no me terminé de adaptar a los colegios. Por un lado tenía la curiosidad de qué se sentiría hacer un proceso completo junto a otros seres humanos aprendiendo algo de interés, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, yo sé que la institución te puede dar también un círculo, conocer a las personas que están haciendo lo mismo que tú. Y tenía la curiosidad de eso, básicamente. De ahí lo de ser músico formal, no tenía como la imagen del ego, ¿no? En ese sentido, pero también sentía que iba a estar como más respaldada. Entonces, por eso buscaba también estudiar como formalmente. Me pasaba mucho esto, y aquí hay otra cosa que va con el género también, que yo salía con músicos. Y ellos hablaban, ¿no? De armonía y hablaban de conceptos, teoría, y yo me sentía como la novia del músico. Y ya no quería ser la novia del músico, yo quería ser la músico también. Quería yo también entender cómo funcionaba la música y no quedarme afuera, ¿no? Afuera de esta parte como intelectual. Claro. Tenía una sensación de quedarme afuera o de ser como relegada a, no, es que tú eres cantante y no sabes estas cosas. Entonces también fue por ese lado. Entonces tuve como varias... Una necesidad de pertenencia también a este mundo de los músicos, ¿no? Totalmente, totalmente. Me pregunto, y quiero indagar en esta parte, ¿por qué crees tú que la academia iba de alguna manera debilitando tu sentido creativo? Bueno, por un lado, lastimosamente, los encargados, los profesores encargados de entregar la información, directamente no tenían una actitud como abierta y amorosa en la enseñanza. Generosa, ¿no? Generosa. Entonces eran muy corta-alas. Entonces partían del, no, esto es difícil, tú no puedes. Directamente eso psicológicamente ya te cerró. Te bloquea. Tú no puedes. Esto solo pueden los genios, por ejemplo. Cualquier, no sé, concepto o teoría. Esto solo es para genios. Claro, entonces uno empieza como a cerrarse uno mismo a partir de lo que te van diciendo, ¿no? Por un lado eso. Creo que la educación, en todos los sentidos, de hecho, me hace pensar, la educación tiene como muchas fallas en la parte pedagógica y la educación musical también. Entonces, en vez de sentirte apoyado, tú puedes, en vez de sentir como fortaleza a través del conocimiento, empiezas a sentir como un poco debilidad, inseguridad, no sé si lo estoy haciendo bien. Como que la forma de enseñanza se basa mucho en el esto es difícil, no puedes.
Y es loco porque cuando uno se quita toda esa energía, toda esa información, todo el no puedes, te quitas el no puedes, el no puedo, digamos, te das cuenta que no es imposible, ¿no? Pero es como que en la academia tienen mucho esto de venderte un humo que no es tan, digamos, poderoso como es. Exacto, exacto. Entonces empiezas como a no creer en ti mismo. Correcto. Y yo creo que hablando con muchos músicos que se han formado en la academia, pero que antes han tenido una experiencia musical previa o en la familia o por sí mismos, esto les pasa a muchísimas personas. Y hay incluso personas que no pueden volver a saber de la música o de procesos creativos porque generan trauma. Correcto. Esto me lleva a pensar en un proceso de que el virtuosismo es vendido como la única fuente, digamos, de gloria musical. Es decir, siempre yo pensé, porque me pasó algo muy parecido a lo que tú me cuentas, y es que yo siempre escuchaba a los profesores decir que los virtuosos son los grandes maestros y que es muy difícil llegar a alcanzar ese nivel. Pero con el tiempo pues me fui dando cuenta de que el concepto del virtuosismo te lo venden justamente para evitar que la gente se acerque a la música, en este caso, ¿no? Seguramente en todo el arte pasa, pero en la música exclusivamente, si a ti te venden la idea de que pues Paganini es lo máximo a lo cual puedes llegar y que si no llegas allá pues no has completado nada, entonces yo creo que eso es lo que la academia normalmente es donde corta las alas de los músicos, porque sería otra cosa entender de que la música es un proceso primero individual y en el cual cada uno llega a su propio nivel y a su propia conciencia sonora, ¿no? Entonces tal vez yo creo que un poco me siento identificado en eso porque la idea del virtuoso frente al no virtuoso desestima que la música sea una herramienta que debería estar al alcance de todas las personas, indiferentemente si vas a ser músico o no, porque el proceso musical es un estimulante del desarrollo humano. Exactamente. Sí, ¿Tú cómo lo viviste así? Es decir, ¿tú crees que la música sí desarrolla otros aspectos de tu vida o solo desarrolla la música, el pensamiento artístico? No, la verdad es que la música, yo creo lo mismo que tú, yo creo que la música es parte del desarrollo humano a través de toda la historia, de la humanidad, de hecho. Y creo que la música acompaña nuestros procesos de vida. Incluso por eso la música se usaba ancestralmente y se sigue usando para acompañar los ritos de paso, que son, realmente la música es el medio para ayudarte a trascender una situación y pasar a la otra. La música acompaña procesos de transformación de manera muy concisa. O sea, realmente a través de la música te puedes transformar. Puedes pasar de una etapa a otra de tu vida, ¿no? Entonces, yo siento que la música para mí ha simbolizado mucho más eso que solamente el proceso artístico, ¿no? Para mí la parte artística me encanta igual, me parece muy bella, pero no siento que ahí está como el poder de la música, ¿no? Siento que eso es muy bello de admirar, incluso a veces cuando también está acompañado de esta energía también te ayuda a trascender. Pero para mí realmente la música me ha ayudado a crecer, a transformarme, a evolucionar, y también lo he visto en momentos en donde yo también, digamos, he sido el canal para la música, también he podido ver que eso pasa en otros, ¿no? Entonces creo que ese sería como para mí el verdadero sentido de la música en mi vida. Cuando tú mencionas esto me es inevitable recordar o pensar que ¿crees tú que de alguna manera la sociedad moderna ha ido desacreditando, el poder mágico que tenía la música en las sociedades antiguas? Es decir, si más o menos hacemos una ubicación temporal, pues la música, por ejemplo, en nuestras culturas andinas no era para todos los días, era la celebración especial, como tú dices, o una iniciación, o una celebración de un solsticio. Entonces la música era usada como el elemento de conexión espiritual con el humano, ¿no? Y entonces yo creo que de alguna forma la sociedad moderna fue desvirtuando eso para darle un papel netamente o mero de entretenimiento. Claro, totalmente. Creo que también tiene mucho que ver con el capitalismo en ese sentido, porque la música también es un producto. Claro. Entonces, y la situación con el capitalismo es que va unida al consumismo. Entonces, claro, es un producto que se consume rápidamente y se desecha.
y se consume así como comida rápida, ¿no? Como consumo, voto, consumo, voto, consumo, voto. Y pierde toda su, digamos, toda su potencia, ¿no? Todo lo que tiene realmente, ¿no? Se transforma simplemente en un producto más de consumo. Correcto. Y creo que esa necesidad básica del ser humano de estar conectado con la música es lo que le hace un producto, pues eso, de consumo de masas, ¿no? Claro, totalmente. Porque es inherente a nosotros, es como la comida. Por eso es que la comida tiene un mercado amplio de cosas que pues, no nos hacen bien también. Claro, a la final es una necesidad la música y obviamente yo creo que por ese lado viene también como la estrategia de vender música, ¿no? Es una necesidad, pero claro, en este caso se alinea con eso, con el consumo, el capitalismo, la competencia, y quien más vende es el que, digamos, el ganador en este sistema, ¿no? El que más vende es el ganador, así es. El que más números tiene en todos los sentidos, ¿no? Es el que gana y se pierde, obviamente, todo lo que hay lo que podría haber, ¿no? Toda la potencia que podría haber. Por lo cual se premia la cantidad más que la calidad. Sí, totalmente, sí. Es complicado, pero sí. En ese proceso de encontrarte, de buscarte a ti misma, luego de los estudios en Chile, ¿qué es lo que te hace seguir en ese camino de la música y cuál fue el siguiente paso en tu búsqueda? Bueno, mientras estaba estudiando en Chile, empecé a tener estos conflictos, ¿no? Con la academia, con el proceso creativo, y ahí digamos que tuve una crisis existencial. Y me di cuenta que primero tenía que desarrollarme mucho más como humana, como entender también mis procesos internos, mis conflictos, mis heridas, antes de continuar en cualquier camino. Así fue como lo pensé, como que dije, si voy a ser músico, cantante, hermoso, pero necesito primero saber quién soy y qué me está pasando, ¿no? Porque ahí entré en esta crisis, pero eso me llevó obviamente a una crisis más profunda. Y ahí fue que recibí el llamado del Kundalini Yoga. Y digo que recibí el llamado porque hubo una ocasión, yo ya había practicado previamente Kundalini Yoga, pero hubo una ocasión en donde estaba muy enferma y lo único que me distrajo del dolor que estaba sintiendo, o más que distrajo, lo único que me hizo como concentrarme y estar en mí fue un mantra. Un mantra que empecé a cantar y cantar y cantar, que es el Mul Mantra, que es un mantra que está diseñado para la era de Acuario, que es la que estamos transitando ahora, y lo que llaman también el periodo gris del planeta, que es todo este momento de crisis que estamos viviendo a nivel planetario. Entonces, este mantra fue descargado para atravesar esta era. Y así fue como me llegó el llamado de seguir el camino del Kundalini Yoga. A través de la música igual, porque fue a través de cantar un mantra. Claro. Y ahí fue que decidí regresar a Ecuador y empezar un proceso de formación para ser instructora de Kundalini Yoga. Y desde el primer retiro, conexión con los mantras. O sea, como desde el primer retiro de formación ya estuve cantando mantras para mis mismas compañeras. Me uní al grupo que estaba dirigiendo lo de mantras, porque ya directamente fue como yo canto, así ya me uní de una y empecé a conocer la música desde otro lugar, desde un lugar completamente diferente, ¿no? Y ahí, digamos que nutrí muchísimo mi voz devocional, que es una voz como más profunda de algún modo, que tiene un fin más allá que solo expresar belleza o solo expresar sentimientos o emociones. Tiene un fin de conectar. Claro. Entonces, bueno, hice todo este proceso y empecé a sentir otra vez las ganas de estudiar música. O sea, como que al final pasé todo este proceso y ya digamos que tenía toda esa información, toda esa medicina dentro mío, ya es son mis herramientas actuales, ¿no? Y dije, bueno, voy a volver a intentarlo y veamos qué pasa. Obviamente en ese proceso yo me empoderé mucho también. Tenía como mucha más confianza en mí misma, en el universo, en la vida. Entonces tenía más claros los límites también. Y ahí me metí a estudiar música aquí, en la San Francisco. Y dije, si me dan beca, me meto. Me dieron beca, me metí. Tal cual. Y los primeros años los viví muy desde este lugar espiritual. Entonces entré directamente desde el mundo del yoga, compartía yoga con la gente. Yo era la chica que hacía yoga y que cantaba mantras, ¿no? Y me identifiqué mucho con eso en ese tiempo.
Y ahí, bueno, en esta escuela tenían también el énfasis del jazz. La improvisación vocal, que me encanta. Y yo creo que la improvisación vocal, me voy a ir un poquito por la tangente, es algo como muy humano. Más allá del jazz, la improvisación vocal, improvisar con la voz, es algo que yo estaba haciendo intuitivamente desde que era niña, creando melodías, etc. Y yo creo que lo hemos hecho todos los humanos, o sea, a lo largo de la vida y de la historia humana. Entonces, creo que es un lugar muy primario para conectar con la música. Y ahí se me conectó, ¿no? También con como esta vía de improvisación vocal se me conectó también con el jazz, que se basa en la improvisación. Y bueno, al principio disfruté muchísimo también como poder expandirme de esa manera, pero otra vez volví a sentir las ataduras de la academia y por primera vez empecé a sentir igual la competencia del grupo, la competencia de ser músico, de quién es mejor, ¿no? Todo lo que dijiste antes sobre el virtuosismo, como la adoración al virtuosismo, todos intentando ser los más virtuosos y como que acercándonos a la música desde un lugar súper, a la final, violento y agresivo, porque es a toda costa ser mejor, a toda costa brillar más que el resto, a toda costa, ¿no? Entonces, ese ambiente empezó también ya sobre todo a partir de la mitad de la carrera, ya como a afectar. Claro. Y ahí empecé también yo a ponerme como así como atenta, porque estaba como, ¿qué está pasando, no? Yo no quiero vivir desde este lugar. Y a pesar de que intenté igual como protegerme lo más que podía, seguía siendo bastante fuerte, ¿no? Y las relaciones y todo se basaba bastante en eso. Había pocas personas que tenían como su camino musical desde un lugar más puro, ¿no? Desde el lugar de quiero hacer música. Y ya. La mayoría de personas entrábamos en esto porque a la final la misma academia te estaba como mandando esta información, ¿no? Claro, te estimula para que eso pase. Exactamente. Y también ahí empieza a jugar también el papel de los recursos. Los que tienen más recursos, como en todo, para invertir, para producir, etcétera, son los que más terminan saliendo adelante, y los que no tienen que realmente crear un talento superhumano para recibir por lo menos esa cantidad de apoyo desde algún lugar, ¿no? Desde alguna entidad o algún mecenas o algo así, ¿no? Pues. Entonces ahí ya empezó otra vez la crisis como de chuta, ¿será que quiero hacer esto de esta manera? Con toda esta organicidad que habías ya explorado en ti a través del yoga, con todos estos recursos, digamos, desde lo sacro de la música, y con lo que ibas adquiriendo en la San Francisco, en esta educación formal, ¿se transformó el canto de Sol Córdoba? ¿Se iba transformando también a la par? Sí, totalmente. Al principio fue difícil porque, claro, se me había restado mucha creatividad. Entonces, en los primeros años de la U, estaba tan metida en estudiar lo que tenía que estudiar y en interpretar lo que tenía que interpretar, que había dejado de componer. Eso fue algo muy extraño, porque a la final yo había compuesto desde toda la vida, intuitivamente, cualquier cosa, como te digo, cualquier piecita chiquita, desde la voz y la poesía, siempre lo había hecho, y de pronto me encontraba frente a como un desierto de creatividad, como que no. Y también porque uno se vuelve muy autocrítico de una forma muy tóxica, entonces nada te parece bien, nada te parece que está sonando como debería. Nunca estás conforme, entonces ahí tuve una crisis creativa, pero cuando ya salí, como que tenía la misión de recuperar lo que había perdido, digamos, y ahí sí integrar. Entonces salí y dije, ya, ahora sí tengo que comenzar a recuperar lo que tenía, integrarlo con lo que ya sé y ver qué pasa. Y ahí es donde se dio esa transformación. Y digamos el primer material que hice realmente fue desde el lado de la música espiritual. Hice un disco con Devjot, que es mi como nombre espiritual. Dije ya, voy a ir por allá, voy a poner todo lo que he aprendido para, digamos, en la música, pero lo voy a poner desde el canto devocional. Y fue un muy buen paso, como un muy buen primer paso, porque me pude aproximar a la música desde ese lugar libre de ego, a la final, como no es mi nombre, ni son mis canciones, no, son mantras ancestrales, o sea, algo que ya se creó hace muchísimo tiempo, y son un regalo, simplemente es como una ofrenda para que las personas puedan hacer su práctica y acceder
a un mantra musicalizado de otra forma. Y ya. Y por ese lado, digamos que logré integrar. Y después ya empecé a sacar, ya la creatividad volvió a surgir y empecé a sacar mis canciones un poquito más hacia afuera, a cantarlas ya en conciertos. Y creamos junto a otras amigas de la universidad un grupo de cantautoras que se llamaba Colectivo Cantando Juntas. Y éramos 5 cantautoras que nos acompañábamos entre nosotras y exponíamos nuestras canciones originales. Entonces venía la cantautora, digamos, venía la Romy o la Lau con su canción y nos explicaba el arreglo, arreglos vocales, armonías vocales. Acompañábamos también un poco con instrumentos de percusión o guitarra y así íbamos armando, ¿no? Y cada una traía su pieza original y creamos esto. Eso la verdad no duró tanto porque con la pandemia se dispersó toda la energía, cada una tuvo sus cosas que solucionar y a la final terminamos haciendo un EP y quedó ahí el proceso. Hicimos varios conciertos, eso sí, fue un proceso muy bonito y teníamos en común la música folclórica y también el estudio del jazz, entonces teníamos como una aproximación a la música bastante similar, una raíz musical bastante acorde, ¿no? Y bueno, eso pasó ahí después. Con este proceso de empoderar mujeres para el canto y además tener un proceso creativo entre mujeres, ¿cuál era esa energía diferente que tú podías sentir cantando desde la feminidad que no habías tenido antes? Bueno, partiendo desde el lugar de la creatividad, me encantaría decir esto, justo me resonó, era muy interesante observar el proceso creativo de cada una, porque para empezar, todas son cantautoras y cantantes muy buenas y con procesos creativos diferentes, pero cada una tenía demasiada, bueno, podrías decirle talento, pero también demasiada conexión consigo misma y con sus procesos creativos. Entonces, por un lado, observar a otras mujeres como una, ¿no? A la final, como reflejos a la final, haciendo lo mismo de manera distinta, con historias distintas, obviamente, dolores distintos, alegrías distintas, fue súper enriquecedor. O sea, fue como realmente nutritivo. Y a la vez, digamos, lo otro interesante era también la parte emocional. Entonces, porque las mujeres tenemos ciclos emocionales súper contrastantes. Entonces, también por ese lado, también fue súper interesante cómo llevas esas aguas, ¿no? Esas olas de emociones en un grupo de 5 cantautoras. Claro. Entonces, sí, era complejo, digamos, era desafiante, pero súper interesante también a la vez. Y a la final creabas mucha empatía y mucha admiración, porque sabías que cada una estaba desde su verdad, desde su ser, desde su cuerpo, expresándose, ¿no? Correcto. Cuando terminas este proceso en la San Francisco, con todas las experiencias que habías acumulado, ¿cuál es el camino que empiezas a adoptar tú como cantautora? Supongo que fue en medio de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, primero buscarme realmente, porque, claro, digamos, el perfil del que, digamos, no sé cómo explicar, el perfil que se espera de una persona que sale de estudiar esta carrera es ser una intérprete de jazz, básicamente, o estando en el ámbito nacional, una cantante intérprete que claramente hace sus canciones, pero que realmente se basa en ser cantante. Sí, básicamente es eso. Entonces, primero que nada me encontré un poco perdida porque yo nunca creo que he sido ese perfil de cantante. Y es algo que me ha costado entender porque al principio quería solamente encajar. Claro. Y después me fui dando cuenta que no, que simplemente ese no es mi camino. Entonces, primero partí por regresar a mi raíz, que era componer desde la guitarra, desde la voz, desde la poesía, y empezar a caminar por ese lugar. Ahí fue que me encontré con las otras cantautoras, esto fue previo a la pandemia, y ya durante la pandemia empecé como a procesar realmente qué es lo que quiero hacer con la música, ¿no? Y ahora estoy saliendo un poco de la idea de ser una cantautora
y tengo más la idea de, es la idea, pero a la vez ya lo estoy empezando a crear, de más bien irme hacia el lado de la música sanación, que no es realmente ser una cantautora, cambia bastante la situación. Y también como producir cosas desde ahí. Me da muchas ganas de meterme como más a la producción en ese sentido. Pero todavía es un lugar que estoy transitando en pañales, digamos. Muy bien, pero yo creo que ese camino que tú transitaste y que te ha permitido a ti entender que el proceso creativo tuyo personal va hacia el lado de la sanación, yo creo que es importante porque refleja además toda esa búsqueda propia que tú tuviste interior, ¿no? Y creo que es inevitable que cuando uno se busca interiormente, el resultado siempre va a ser mucho más honesto, creo yo. Y tal vez esa es la honestidad que te impulsa ahora a ir por esa búsqueda de... Porque al fin y al cabo es una etiqueta, ¿no? Ser cantautora o ser músico medicinal. Yo creo que más que nada tiene que ver cómo tú adoptas el respeto que tienes hacia la música y cómo la usas como una herramienta para contactarte primero contigo y luego con la sociedad. Siento que sí, es tal cual lo que tú dices, es una etiqueta. A la final la música es la música, como dice Hermeto Pascual. Él dice, la música es la música, o sea, las etiquetas son para un poco explicarles a los demás qué está pasando, ¿no? Pero a mí me sirve mucho verlo también como una guía, porque claro, sí es distinto decir voy a ser una cantante de jazz y música contemporánea, es como que te enfocas tu energía hacia ese camino. O dices, me voy hacia ser cantautora, compositora de canciones, o lo que llaman en inglés como songwriting. Entonces es como, me meto ahí, soy cantautora, ese es como el camino de la cantautora. En cambio, el camino de la música sanación es usar la música como un medio para poder transmitir esa sanación a ti mismo primero, a ti misma, y después a los demás, ¿no? Entonces, a la final, sí, creo que voy reconociendo que cada vez soy más ese canal y ese medio para poder transmitir eso, y ahí es donde el camino va a tomar siento que está tomando otro lugar, ¿no? Y también es un lugar de más madurez, porque siento que tal vez si me hubiera quedado... Imagínate, esto te voy a contar porque es chistoso. Mis hermanos dicen, como tuve mi época de cantautora adolescente, ellos siempre dicen, lo mejor que le pudo pasar a la Sol es que nadie le descubriera en esa edad. Porque yo tenía mis canciones super pop, de amor, de las cosas que vivía en esa época, ¿no? Y claro, yo lo que más quería era que me descubrieran, ¿no? Pero la cosa es que si yo me hubiera quedado ahí, nunca hubiera avanzado más allá, o me hubiera costado muchísimo más trascender y generar una madurez hacia la música y hacia mí como persona, ¿no? Entonces, creo que también ahora estoy como que ya todos los demás caminos no fueron a la final, y como que todo se está enfocando hacia ese lugar como un camino tal vez que fue más largo porque tenía que ver con alinear toda la vida, pero que, no sé, tiene sentido, ¿no? Está teniendo sentido y requiere de esa madurez también, requiere de atravesar todo lo anterior, ¿no? Tal vez si ese descubrimiento hubiera sido externo, tal vez hubiera coartado la posibilidad de descubrirte por ti mismo. Totalmente, totalmente. Y hubiera sido más manipulable. 100%. Y me hubiera costado mucho más llegar acá. Me hubiera quedado más ahí. Y lo he observado en otras personas. Claro. He dicho, mira qué fuerte que esta persona sigue aquí desde sus 17 años, 18 años y ya están en sus 40. Entonces, digo, claro, por eso la vida es sabia. Y claro, te dice, por eso mis hermanos siempre dicen, lo mejor que le pudo pasar es que nadie le descubriera, porque a la final sí hubiera sido mucho más difícil. O sea, claro, me hubiera demorado, no sé, mucho más en encontrar la esencia. ¿Por qué tú intentas a ti misma sanarte a través de la música? Podrías usar cualquier otra herramienta. ¿Qué es lo que en ti resuena tanto que hace que te conectes de manera especial con la música? Bueno, acá solo voy a hablar de la intuición, porque creo que cada persona genera a lo largo de su vida conexiones con diferentes ramas, ¿no? Diferentes ramas del arte o de la sanación.
Y en mi caso, la voz, directamente la voz y la expresión a través de la voz es algo que fue como realmente un regalo de la vida, porque no te podría decir en qué momento conecté con la voz para expresarme. Claro. Lo único que puedo decir es que lo empecé a hacer porque lo empecé a sentir. Empecé a sentir que era sanadora, que era muy como orgánico y va desde ese lugar más que nada, desde la intuición. Obviamente, luego puedo mirar estudios y puedo mirar cuál es la parte científica de todo esto, y hay una parte científica potente de por qué la voz y por qué el canto nos hace sentir tanto bienestar o nos ayuda a liberarnos emocionalmente y a liberar procesos también psicológicos. Hay estudios, ¿no? Pero yo te digo que yo lo conocí desde la intuición. Y claro, después, ahora me puedo respaldar en toda la información que hay para, más que nada, poder mostrarlo a los demás, ¿no? Y decirles, mira, para poder mostrarles a las personas que no han tenido o que no han confiado en esa intuición, mira, esto está comprobado, así que intentémoslo, ¿qué te parece? O sea, como invitar, ¿no? Por supuesto. Pero creo que viene desde la intuición, desde la conexión, simplemente. Como viví un poco fuera de... No tenía como tantos estímulos del mundo exterior más que la naturaleza y el arte, digamos, con lo que recibía a través de mis papás. Creo que también en esa como pureza recibí como este regalo, ¿no? De la vida. Claro. Ajá. Y luego descubrí que era un gran regalo. Luego descubrí, mira, o sea, tiene todo un estudio, toda una parte, digamos, como formal, pero a la final... Para mí fue un regalo intuitivo. Sí, además creo yo un regalo que te ha permitido a ti ir explorando tus propios límites, tus propias necesidades, ¿no? Y cualquier cosa que haga eso en el ser humano creo que es digno de respeto, digno de tomarlo en serio, digno de darle toda la dedicación de una vida entera, ¿no? Exactamente, sí, es eso, tal cual. Cuando compones, yo siempre me pregunté una cosa, y en mi concepto, los humanos en verdad no componemos la música, sino que somos como un puente estelar entre una alquimia que está ahí, porque al fin y al cabo la música parece que estuviera en el aire, ¿no? Y que nosotros la extraemos. ¿Cómo es ese proceso creativo contigo? Sí, bueno, yo creo que las emociones, sentimientos humanos son más o menos siempre los mismos, tal vez vistos desde otro punto de vista, pero siempre son los mismos, ¿no? Están los más básicos, ¿no? El amor y el miedo, ¿no? Y hay una gama gigante en la mitad, y todos los seres humanos de toda la historia vivimos estos procesos en lo que es la vida, a la final. Entonces, todas nuestras expresiones artísticas hablan de eso, para empezar. Entonces, creo que sí, o sea, la música no es necesariamente nuestra en sí, así como estas emociones y estos sentimientos de los procesos de vida que vivimos todos los seres humanos. Yo cuando compongo, lo primero que me pasa es que tengo una sensación, una emoción o una sensación. No viene desde una palabra ni desde un concepto, generalmente es puramente emocional y sensitivo. Y luego empiezo a ponerme atenta de algún modo a encontrar las herramientas para poder expresar esta emoción o sensación, que como te digo, yo creo que son parte de ser un humano que está teniendo una vida, básicamente. En toda su expresión. En toda su expresión. Entonces busco simplemente qué herramientas, en qué lenguaje, porque hay muchos lenguajes, eso sí, hay muchos lenguajes en la música. Entonces yo digo, quisiera que sea algo más rítmico, bailable, porque esta emoción me conecta más con una sensación de mover el cuerpo, por ejemplo. O quisiera que sea algo súper melódico, que más no tenga tanto como ritmo marcado, sino que sea mucho más rubato, no sé. Entonces, busco las herramientas, simplemente. Y me gusta este concepto de transcribir del aire, que tiene mucho que ver con lo que dijiste de que la música está en el aire. Es eso. Entonces, simplemente es poner atención y buscar las herramientas para poder transmitir esa emoción o ese sentimiento, que en principio muchas veces no tiene ni palabras, ni melodías, ni armonías, ni nada.
Correcto. Simplemente es esta emoción, este sentimiento, ¿qué es? Y ahí, energía es vibración, claro. exactamente. Tú la canalizas. Eso, ajá. Y ahí, ¿qué herramientas me sirven, no? Y si no tengo las herramientas, por ejemplo, se sale de mi conocimiento musical, bueno, pues tengo que buscar ayuda. Alguien que me ayude a hacer una armonía con más tensiones, más colores, más alteraciones, no sé. Y así, ¿no? Entonces, así más o menos es el proceso creativo. Me encanta. ¿Qué viene para el tiempo venidero en la carrera tan intensa de tu búsqueda personal? ¿Qué es lo que visionas hacia el futuro? Bueno, primero tengo una misión, una misión que terminar con Sol Córdoba, digamos como cantautora, porque tengo algunas canciones que todavía no han salido, que son parte del proceso de Corazoncito Roto, que es el proceso de la última canción que lancé, que digamos es el proceso de transformación. Empieza con esa canción, Corazoncito Roto, luego viene Carta a mi sombra, es todo un EP conceptual, Carta a mi sombra, que se trata justo de conocer la sombra, luego viene la cumbia de autoamor, y luego viene la sal, que es como ya la limpieza total que te renueva para comenzar una nueva vida. Entonces tengo como la misión de terminar este EP en este año. Es como necesito cerrar ese proceso de Sol cantautora. Y ahí tengo otras canciones que ya son música sanación. Ya no tienen que ver con mi historia personal directamente, sino más con la canalización de mensajes importantes para la sanación propia y del mundo, que son útiles, más que nada, son útiles para conectarse, para liberarse y para sanar. Y esas digamos que están en proceso creativo, estoy buscando la sonoridad, estoy buscando los medios para llevarlas a cabo, pero ya están naciendo, entonces yo siento que ya un proceso está como ya sobreponiéndose al otro, ¿no? Se termina y el otro va ya claro a estar andando. Ajá. Además que ya inició, yo tuve la suerte y el placer de poder escuchar tu primera canción y tu trabajo audiovisual, y me pareció que resonó mucho en mí, pues porque de alguna forma en este camino de la música me ha tocado también experimentarme a mí mismo, romperme muchas veces para poder reconstruir mi propio ser. Cuéntame un poco de Corazoncito Roto, cómo fue el inicio de este camino de sanación que quieres terminar. Bueno, Corazoncito Roto, claro, es la canción que marca el inicio de la transformación, realmente. Y llegué a ese punto después de darme cuenta, bueno, obviamente en plena pandemia, entonces muchas de las cosas que estaba haciendo y que estaba viviendo se terminaron. Entonces empezó un proceso de muchos duelos. Se terminó, por ejemplo, el colectivo Cantando Juntas, se terminó. De ahí yo tenía en ese momento una pareja con la cual tenía un proyecto musical que era más música urbana, con el mismo mensaje de mi parte, porque la verdad es que siempre he estado en el mismo mensaje, pero música un poco más electrónica, más urbana, tipo un poco más de hip hop y ese tipo de música. Eso también se terminó, dándome cuenta que no era por ahí tampoco. Y mi proceso como Sol Córdoba cantautora también empezó a terminarse, digamos, de esa manera. Aparte de que, obviamente, el mundo entero estaba como colapsando claro sí. y en proceso también de transformación. Y ahí fue que, en un momento, justo en esta sala, estaba tocando un WhatsApp. Estaba tocando un WhatsApp y estaba con el corazón muy roto, ¿no? Porque se habían roto demasiadas cosas de mi vida. Se había roto cosas internas, cosas externas, como todos los referentes se estaban destruyendo, ¿no? A mí me gusta mucho leer el tarot, y en el tarot esto sería como la torre, que es como una carta en donde todo está colapsando, se está cayendo la torre que construiste de tu vida hasta ese momento. Y eso es lo que me estaba pasando, se me estaba cayendo la torre. Entonces, obviamente el corazón se aflige, dice, ¿qué está pasando? Se siente así solo, y de algún modo yo le empecé a cantar esta canción a mi corazón. Y la canción era mucho más acelerada que la de la producción. Literalmente era como: corazoncito roto, pronto vas a sanar, el dolor liberar. Y cuando llegue el día de justicia divina,
cual oro brillarás, tú volverás a amar. Entonces yo le cantaba a mi corazón, le decía, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Y así nació el proceso de transformación. Me lleva indudablemente a escucharte, a preguntarte de los Andes, te atraviesa los Andes, lo que escucho es un San Juanito camuflado entre un mantra, entre toda esa experiencia que te has ido construyendo a ti mismo. ¿Cómo sientes tú la conexión con los Andes? Sí, la verdad, yo con la naturaleza de los Andes me siento muy conectada. A la final nací aquí. Yo nací aquí y soy la única de mi familia que nació, digamos, en el Pichincha. Y fue la primera luz que yo vi. Y no lo había reconocido porque tenía todo este proceso en Chile y todo, hasta que me di cuenta de cómo me fui empapando subconsciente, o sea, desde el lado subconsciente de la música y de la ancestralidad de los Andes. Ahora hay una cosa muy interesante que viene desde el mundo del yoga, y es que en la era anterior, como se habla en la filosofía del yoga, que era la era de Piscis, la energía estaba en los Himalayas. La energía Kundalini, que es la energía creativa del mundo de la Tierra, estaba en los Himalayas. Por eso se crearon tantas corrientes espirituales, mucha gente va en búsqueda espiritual a los Himalayas, etc. Pero esa energía se movió a los Andes. Entonces, yo la verdad es que siento esa conexión, siento esa energía transformadora, sanadora del planeta Tierra y creativa del planeta Tierra en los Andes. Y aún sin saber esa información, siento que intuitivamente ya lo sabía, ¿no? Como que sentía esta conexión con lo andino. También en mi primera infancia vivimos en Imbabura. Yo no tengo recuerdos conscientes de la primera infancia. Pero mis papás vivían en una comunidad indígena y yo asistía incluso a una escuela indígena. Obviamente yo no sabía ni quichua, nada, era una niña que estaba ahí como, ¿por qué estoy aquí? Claro. Pero en la búsqueda de mis padres me introdujeron ahí. Y yo creo que eso generó una conexión interna muy, muy profunda. Muy sutil además. Y muy sutil. Todo este proceso de escucharte a ti, primero que me hace sentir muy cercano al camino que has tenido, porque pues en esta charla, digamos, de dos personas, resulta que me siento muy identificado con el camino de sanar a través de la música, es decir, tomar a la música como la herramienta medicinal de la cual nos hemos venido empoderando durante años y que finalmente pues nos da un sentido a la vida, ¿no? Y primero me alegro mucho de poder coincidir y me alegro mucho de que esto esté pasando acá en Ecuador, porque pues aunque pueden ser pocas las personas, seguramente es una semilla importante que hay que regarla, que hay que cuidarla y que hay que seguir pues nutriéndola, ¿no? Así que no me queda más que felicitarte en primer lugar por todo ese proceso individual, personal que has seguido, porque requiere mucha valentía, y pues me encantaría sin duda pedirte que cantes una canción para nosotros y que nos deleites con lo que tú sientes desde tu corazón. Ya. Bueno, muchas gracias por la entrevista, fue muy bonita. Y yo también me siento como muy acompañada y escuchada, y a la vez empatizo mucho con lo que tú me contaste de tu camino, y agradezco mucho este espacio y bueno, que siga como creciendo esa semillita, ¿no? Absolutamente. Además, no puedo olvidarme decirte que pues la vida me ha permitido a mí abrir una puerta, digamos, en el viejo continente, y pues de corazón espero que un día vayas por allá, que lleves tu medicina. Yo creo que el público alemán estaría encantado de poder tener la virtud de escucharte a ti, así que desde ya que quede abierta esa posibilidad. Espero verte por allá, espero que tu música llegue allá, y pues no me queda más que agradecer por todo este espacio y la amabilidad de tu corazón. No, gracias a ti.